no sé. Tal vez sí, tal vez no. Ya solo le tocaba hacer el resultado final. ¿Ya? Vamos nombrando, él cita alguno. Dota Juana. ¿No está? ¿No está Dota Juana? Sí, Lisa. ¿Cuánto le salió? Dota, ¿estás ahí? Sí, Lisa. Dígame, vamos, ¿cuánto le quedó? Y si no, vamos haciéndole ahorita mismo. Usted de seguro debió haber sacado la raíz de este menos 2 al cuadrado más este menos 3 al cuadrado, ¿ya? ¿Cuánto te quedó, Dota? A ver. Vamos, Sería 4, le dicen en 2 al cuadrado, 4. ¿ya? ¿Qué más, Morocho? Más 9, le dice. Ya. Y esta suma me da como resultado 13, le dicen. 13. Gracias. Y a esto le sacamos la raíz, ¿no? Y esta es nuestra composición vectorial. ¿Cuánto saldría ahí esa raíz de 13? Vamos rápido ahí, por ahí deben tener una calculadora, si no hacen... 3.60. ¿Perdón? 3.60. Ya 3,60. Tratemos de tomar 3 decimales para que nos quede mejor precisión, ¿sí? Gracias, ¿ya? Entonces, esto va a ser en unidades de metros porque es velocidad sobre segundos. ¿Ya? La siguiente, vamos con la siguiente. ¿Cuánto les quedó? La fuerza. ¿Cuánto les quedó? 9.21 newtons. Ese fue la composición, ¿ya? 9,21 newtons. Eso me quedó, perdón, parece 4. 21 newtons. Eso me quedó en la fuerza. Esta parece, Dios mío, disculparán los números, ¿no? Que cuando estoy con el mouse, ella misma voy a coger el lápiz táctil y ya me va a quedar. Entonces ya tenemos nuestra composición, tanto de estas coordenadas vectoriales de la fuerza y las coordenadas vectoriales de la velocidad. De esta manera yo compongo un vector. Lo contrario que ya se vio en el deber anterior, la descomposición, que ya lo saben hacer perfectamente ustedes, conocen los pasos. Bueno, ¿alguna pregunta o algo que no haya quedado tan claro? No entiendo aquí algo, ¿no? Que hable ahorita, o si no, continuamos con el siguiente tema. ¿Está totalmente claro? ¿Sí? No, tal vez. Bueno, voy a pasar con
el siguiente tema que corresponde a... Si ustedes desean, pueden abrir su libro y pasamos al tema que es movimiento. A ver, para aquellas personitas que tienen por ahí un pequeño cero ahí, es hora de participar. ¿No? A ver, vamos a ver. ¿Qué es el movimiento para ustedes, ya? ¿Alguien? A ver, Dota, tú que no me respondiste todo. A ver, ¿qué es el movimiento para ti? Vamos a ver una clase que es movimiento. Este es nuestro nuevo tema, movimiento. ¿Qué es el movimiento para ti, Juana? A ver. Algo que se te venga a la mente, algo. No importa, lo que sea. ¿Qué es para ti el movimiento? Es el cambio de posición de un cuerpo. ¿Ah? Algo que mencionó la compañera, un cuerpo, ¿no? Y dijo que cambiaba de posición, es decir, estoy aquí, digamos que aquí está la piscina, ¿ya? Para aquellas personas que les gusta ir a la piscina. Aquí está la piscina. Y dice Juana, ya es mucho de piscina, todo, voy a cambiar de posición. Entonces la voy a mandar a la casa, ¿ya? Y entonces Juana dijo, voy a cambiar de posición o de sitio a ese cuerpo. Entonces, eso es moverse. Eso es un poco de hablar de moverse. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera aportar algo que entiende por movimiento? A ver, Morocho, ¿qué más entiendes tú por movimiento? Trasladarse a un lugar a otro, dicen. Ya, trasladarme de un lugar a otro. ¿Y será en el mismo tiempo? No, dicen, porque hay Ya. distancias cortas y largas. Ya, entonces mi movimiento va a variar, ¿no es cierto? Entonces, yo no Sí, solo me voy a mover aquí, puede ser hasta acá. Entonces, ese objeto va a tener diferentes movimientos, ¿no? Y eso es lo que habla la física. Una parte de la física, que es la cinemática, esta es una parte de la física que trata de entender el movimiento de los cuerpos, pero sin estudiar sus causas, ¿ya? Es decir, si es que se genera alguna fuerza ahí, no, eso no lo vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar ese movimiento, cómo va a variar, ¿ya? Sin que otro cuerpo, una persona u otra cosa lo intente mover, sino que solo vamos a estudiar esa parte, ¿ya? Vamos a estudiar esa pequeña parte que se llama cinemática y que estudia el movimiento de los cuerpos sin necesidad que se altere, sin necesidad de estudiar esa causa, el por qué lo genera, ¿no? Ahora vamos a ver un por aquí. Sí, aquí está. Ya espero se vea. 5. Ya.
Entonces, vamos a estudiar ese movimiento. Ya mencionamos que la cinemática es parte de la física que estudia el movimiento de cualquier cuerpo, sin tener en cuenta qué lo produce. Si alguien lo empuja, si es que viene, qué sé yo, otro cuerpo más y lo impacta, entonces eso no vamos a estudiar. Vamos a estudiar solo el movimiento como tal, ¿ya? Y ahora, ¿qué podemos ver ahí? A ver, ¿qué podemos ver ahí? Alguien. Cosas en movimiento. Ya vemos muchas cosas en movimiento. Por ejemplo, el señor que está en movimiento, el carro, esta ave que va moviéndose, todo se está moviéndose. Es decir, estos cuerpos no son estáticos, ¿ya? Por lo menos se llegan a mover algo, pero se mueven, ¿ya? Y como ahí tenemos que ese movimiento es el cambio de posición, como dijo el compañero, y también en un determinado tiempo. ¿Respecto a qué? Al punto de observación elegido. Es decir, aquí ya vamos a hablar de un punto de referencia, ¿ya? Y aquí hablamos de esa referencia que les decimos, ¿ya? Llamamos un sistema de referencia a aquel cuerpo de referencia de un sistema de coordenadas. Es decir, tengo que tener algo que me determine hasta dónde voy a llegar. Es decir, de aquí parto y hasta dónde voy a llegar. Voy a tener una referencia y por lo general son en coordenadas o utilizamos en lo que es el plano cartesiano que nos permite referirnos desde el origen hacia cualquier dirección, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, donde sea, ¿ya? Ahora vamos a ver, en ese ejemplo, vamos a ver ese vehículo, ¿hacia dónde está yendo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿en qué sentido estás viendo tú aquí? Estás parada aquí, ¿no es cierto? Y si estuvieras parada acá, ¿qué dirías? Que va hacia la derecha. Sería la derecha. Entonces, esa es la referencia. Nos indica el punto desde donde vamos a referenciarnos y a situarnos para ubicarnos. A ver, estoy en el centro de algo, me voy a la derecha o a la izquierda, dependiendo en qué extremo me encuentro. Y bueno, ahí está el personaje ahí que dice va hacia la derecha o hacia la izquierda, ya se está sacando los pelos porque no se imagina qué es. Y eso es dependiendo del punto de vista del observador, ¿no es cierto? Y este movimiento va a cambia de posición con respecto a este sistema de referencia. Caso contrario, decimos que si no se mueve, si no hace casi nada, decimos que está en reposo, ¿ya? Es decir, está quietito ahí. Pero según el ojo del observador. Y aquí les pongo un poquito de lo que es, lo que habla Albert Einstein, que mencionó algo sobre el movimiento, ¿ya? La relatividad del movimiento. Esto corresponde al movimiento medido por un observador en un marco de referencia. Por ejemplo, aquí está la persona que se encuentra dentro del vagón, ¿ya? Para la persona dentro del vagón, podrá decirse que la otra persona se está alejando, ¿ya? Igualmente, la persona que está afuera dice, él no se está alejando, quien se aleja es el tren, ¿no es cierto? Entonces aquí es lo que va apareciendo ese punto de vista, no, dependiendo de dónde yo me encuentre. Si me encuentro dentro del tren, obviamente quien se va a estar en movimiento o a quien ya no voy a ver va a ser a la persona que está afuera, ¿ya? Situándolo desde, y quien se estará moviendo sería el tren, ¿no es cierto? Entonces, esa referencia va moviéndose. Cambio, si tomamos de referencia a la persona aquí afuera,
con respecto a la observación del tren, vemos que en este caso, quien se mueve es el tren junto con la persona. Entonces, son diferentes puntos de vista, ¿no? Y aquí tenemos una pequeña actividad. ¿Algún problema hasta empezar la actividad? ¿Alguna dificultad? ¿Algo que no se comprenda y que necesite explicación nuevamente? ¿Que hable ahora? Si no, seguimos nomás. ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno. Dice, Juan se encuentra en una parada de autobús. Vayan escribiendo ese datito. Si no lo hacemos ahorita, ustedes van a traer esa actividad para la próxima semana, en este caso para ustedes. Y van a dar sus aportes o se les pide, dependiendo de cómo sea la situación, se les pide para que nos envíen mañana, ¿ya? Juan se encuentra en una parada de autobús. El vehículo número 4 pasa sin detenerse a una velocidad de 40 kilómetros sobre hora. Tienen que hacer un pequeño gráfico ahí, como sea, como ustedes lo puedan entender. Si situamos el sistema de referencia en Juan, el autobús número 4 está en reposo o en movimiento. Verán, a ver, ¿qué sería ahí? ¿Qué nos dice? Primer dato, que Juan está en la parada. Ese es el primer dato. Aquí está Juan. Aquí dice parada. Ya, parada. Esta es la parada. Y hagamos de cuenta que el vagón es el que va a llegar o va a pasar. Entonces Juan está en la parada. Dice, el vehículo número 4 pasa sin detenerse a una velocidad de 40 kilómetros por hora. ¿Ya? El autobús número 4, ¿está en reposo o está en movimiento? ¿Está en movimiento? Está en movimiento porque dice que va a una velocidad de 40 kilómetros. Entonces, el vehículo está en movimiento. ¿Y quién se encuentra en reposo? Juan. Juan está en reposo porque él está aquí quieto ahí y se lo está tomando como una especie de sistema de referencia, ¿ya? Ahora vamos, ya tienen ahí, anotarán, tendránlo ahí anotado para las actividades, cualquier cosa si se les pide al final de la hora, cogen y envían la foto, lo transforman en PDF, envían la foto o ponen el archivo ahí su nombre, lo envían, ¿ya? Vamos con la siguiente. Si dentro del autobús número 4 se encuentra María y situamos el sistema de referencia en el vehículo, ¿ya? María verá que Juan está en reposo o en movimiento. En reposo, dicen tal vez. En reposo. Juan está en reposo o en movimiento. En reposo. En movimiento. Verán que el eje ahora ya no es acá. El eje, el eje de referencia ya vendría a ser aquí adentro del vagón, ¿no? Aquí está María. Entonces sería movimiento, profe. ¿Quién se está moviendo? El autobús. Profe, María se está moviendo, pero para María Juan está en reposo. Ah, sí ven. ¿Sí ven? Para María, Juan está quieto, él no se está moviendo. Juan está quieto ahí. Juan está en reposo. Quien se mueve es María con el automóvil. Entonces eso hay que tener en cuenta bien clarito. ¿Quién se mueve y quién es el eje de referencia? Si fuese Juan el eje de referencia, ahí sí podríamos decir que María está en movimiento. Que si fuera el eje de referencia Juan, podríamos decir que él es una referencia y está en reposo, no se mueve. Si es que se moviera él, ahí podríamos decir lo contrario, ¿no? Entonces ahorita no. María es el eje de referencia, pero quien está en reposo es lo contrario, es Juan. Porque no siempre el eje de referencia va a estar quieto, ¿no? Eso tratemos de diferenciar.
Y entonces ahí anoten lo que dijo la compañera. En este caso, ¿quién estará en reposo? ¿Ya? Sí, le tomaron una captura, algo, porque vamos a pasar a la siguiente. Sí, profe, siga nomás. Bueno, y como aquí les mencioné, lo que utilizaremos es un pequeño sistema de coordenadas y la posición de un móvil. Sabemos que hay 3 sistemas de coordenadas. El uno que es lineal, que corresponde a lo que es la recta numérica. El otro que es dimensional, que corresponden solo a 2 planos, tanto X y Y. Tanto X y Y. Hay otro plano que también es el de tercera dimensión, pero por ahora vamos a situarnos en este, ¿ya? Hágale que le salgan las otras, ¿ya? Ahí, o sea, no ha salido la animación. No la siguiente. No sale más. Es que sí, eso va primerito antes del otro. ¿No? Más adelante, Aristar. No, es que eso hablaba de la posición. Ajá, Y esas son las distintas posiciones del... ya. Y ahora vamos a ver lo que es esto. Como ya les mencioné eso, ahorita vamos a tratar directamente lo que es la posición, ¿no? La posición, para ello utilizaremos este sistema de referencias y la posición del móvil vendrá dada por un vector. Ya hemos estudiado los vectores, ahorita los vamos a utilizar aquí. Ya bueno, definimos que la posición es el punto donde va a estar ese cuerpo, ¿no? Por ejemplo, aquí. Es el punto donde va a estar ese cuerpo en un instante de tiempo. Cualquiera que sea ese tiempo, ¿ya? Entonces va a estar en ese punto y se va a mover en un instante de tiempo. Puede ser 1, 2, 3 segundos, lo que sea. ¿Ya? Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es la posición de un auto. ¿Ya? Antes estaba en esta posición o en esta posición y luego se mueve hacia el otro extremo. Eso es la posición. ¿Ya? Es el punto donde se va a encontrar en cualquier instante del tiempo. ¿Ya? Antes estaba aquí, ahorita está acá. Bueno, y como dice aquí la lectura, dice, cuando el móvil se mueve en una línea recta, elegimos como sistema de referencia un eje de coordenadas que coincida con la recta sobre la que está moviéndose ese cuerpo. Por ejemplo, la posición P en un instante determinado vendrá dada por el vector posición R. Lo vamos a representar así, R y una flecha encima que me quiere indicar que es un vector. Que está uniendo ¿qué? El origen con el punto donde va a llegar, ¿ya? A donde va a terminar situándose ese objeto. Bueno, y en la otra lectura nos dice que si el móvil se mueve en un plano, podemos elegir como sistemas de referencia 2 ejes que ya les mencioné, X y Y. Y del mismo modo, la posición, en este caso, vendrá dada por ese vector posición que va a partir desde ¿dónde? Desde el origen hacia un extremo. ¿Ya? Y ese extremo va a ser el punto P. ¿Sí? Vayan anotando, cogiendo sus apuntes, todo. Y bueno, aquí tenemos una representación también. Cómo se mueve desde un punto a otro punto o estaba en un punto y se trasladó a otro punto en un instante de 5 segundos, ¿ya? Entonces eso debemos tener claro. Posición es aquel punto donde está el cuerpo, sea un vehículo, una pelota, un ser humano, un perro, un gato, lo que sea. Ahora vamos a ver lo que es la trayectoria. Van llevadas un poco de la mano todas estas teorías, estos temas, estos términos, pero la trayectoria en sí es aquel camino que va a recorrer ese cuerpo.
Es decir, toda esa ruta que me voy a trazar hasta llegar a mi lugar fin o a mi lugar objetivo. Un ejemplo, cuando ustedes vayan a ir al colegio, se vayan a ir a la tienda, entonces ustedes tienen que localizar una ruta, ya sea una ruta larga, una ruta corta, en zigzag, como ustedes quieran trasladarse. Eso va a ser la trayectoria, ese camino, ¿ya? Ese camino por el cual tiene que transcurrir el cuerpo. Y aquí le ponemos un pequeño ejemplo de esa abejita. Bueno, la abejita no va a dirigirse hacia la flor en forma de línea recta, no. La abejita va a coger su camino, él indistintamente llega a la flor. Entonces, todo eso le llamamos trayectoria. A todo eso es la trayectoria. Ese camino, como les vuelvo y les repito, puede ser en línea recta, horizontal, vertical, en zigzag, como ustedes quieran llegar a su punto de destino, ¿ya? Y bueno, aquí está otro ejemplo de la niñita que también quiere ir, está de excursión, ahí más o menos nos indica. La niña está de excursión y va por una trayectoria, un camino que no es totalmente recto. Siempre va a tener de unas pequeñas, no es totalmente recto, va a ser como variable, ¿ya? No va a ser en línea recta, sino que va a tener parecido a la abejita con unas pequeñas ondulaciones, lomas, altas, bajas, lo que sea. Entonces va a ser como una especie de irregular ese camino. Y vamos a esta parte. Esperemos. Igualmente, en su cuaderno, escriban el enunciado. Escriban el enunciado para poder realizar el ejercicio, ¿sí? A ver, dice, un móvil se encuentra en un punto 2M y 4M. ¿Qué me quiere decir eso? A ver. Después de 3 segundos se encuentra en un punto 6M y 1M. Dibuja estas dos posiciones y sus vectores posición correspondientes en un sistema de coordenadas. A ver, para los observadores, ¿cómo lo haríamos aquí? Copien rápido. Ya se va a acabar ahora y está. Tienen A ver, que ¿quién? representarla en el plano cartesiano, ¿verdad? ¿Dónde? Ahí en el plano cartesiano porque le representa. Ya, a ver, ¿cómo lo armaríamos, jóvenes? ¿Qué nos representan más o menos estos? ¿Qué nos representan? Como X y Y dicen tal vez. Eso, como X y Y nos representan más o menos, ¿no? Entonces nos dice que aquí es X y aquí es Y. ¿Ya? Y aquí es Y. ¿Ya? Entonces decimos, para X dice, se mueve 2 espacios. ¿Ya?
Y para Y se mueve 4 espacios, ¿sí o no? Pero me da otro punto que después de 3 segundos más se encuentran en el punto que van avanzando más. Ya sería hasta el 6. Perdón, aquí no. Aquí sería uno más. Corríjame si estoy mal, Elsa. 6, acá. Sí, primero usted tiene que dibujarle los vectores. Y uno acá más. ¿Ya? Desde el origen tienen que graficar. Sí, desde el origen tienen que graficar Ya. los vectores. Entonces, Van a graficarlo desde el origen, como dice la licenciada. Esto ya lo hemos visto en clase, ustedes lo pueden hacer. más o menos sería así, 2 y 4. Y no se olviden, por favor, de colocar, siempre cuando estamos hablando de posición, dice vector posición, estamos hablando, entonces ya siempre va a ir la R, eso ya les indicó la compañera, la R y con la flechita encima, estamos hablando lo que es de un vector, ¿sí? ¿Ya tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Ya tenemos que 3 minutos. Ujú. ¿Está entendido lo que tienen que hacer? Está totalmente sencillo, no está difícil. ¿Está entendido? Si no está entendido, digan, porque ahorita antes que se acabe la hora, digan ya. ¿Y ¿En se dónde? puede repetir de nuevo lo que tenemos que hacer? Es que no lo entendí bien. Ver, aquí dice, un móvil, dice, se encuentra en el punto, bueno, en un punto 2 metros y 4 metros. 2 metros, siempre, ¿para qué es? Para X y Y. Voy a tratarle de anotar. Estamos hablando de X y Y, como les puso la compañera, dice 2 metros. Como es positivo, siempre se va a ir para la derecha, ¿no es cierto? Cuando es positivo. Negativo se va para la izquierda. Positivo para la derecha. Entonces, ustedes le realicen un plano cartesiano. Entonces, dice aquí está 1 y 2. Ya. Y acá dice 4 metros en Y. 1, 2, 3 y 4. Si ustedes retrasan aquí y le bajan donde es el 2, se me borra. Ya. Aquí es el punto. El punto se me está borrando, Dianita, no me deja escribir. Le escribo No. y se me borra. A ver, dejo de compartir. No, no creo que. A ver. Ya. Bueno, ahí sí, ya, ya. Ese entonces, ¿qué va a ser el punto? Ahí. Le hago más grande nomás en la computadora. Ya, bueno, por aquí digamos que sea. Ya. Aquí va a ser el punto. En el punto, entonces ya le ponen cuánto es 2 para X y 4 para Y. Estos son los puntos, ¿no es cierto? Aquí es el punto donde se intercepta, pero este es el vector. Entonces ustedes le ponen que es el vector posición. Estamos hablando de un vector posición y siempre se va con la R y la flechita encima, porque estamos hablando de un vector. Entonces el otro punto ustedes tienen que graficarle. De la misma forma tienen que realizar el vector y ponerle el punto en el plano. Dibujar en el plano y hacerle que salga el vector desde el origen, porque desde de ahí va a ser lo que es el punto de aplicación. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí. Y ahí le Sí, ponen, Liz. por eso dice dibuja esas dos posiciones y sus vectores posición correspondiente. ¿Cuáles son los vectores de posición de esas, ya? Entonces eso sería todo. Entonces ya, ¿hasta cuándo? A ver, hasta mañana a las 6:30. Hasta mañana a las 6:30 se les pueden enviar a mí o a mi compañera bajo el formato que se les ha explicado, todo en siempre, ya con el nombre, el apellido en PDF y igual el paralelo. ¿Sí? Por favor, no enviarán en fotografías nada, después no hay cómo calificar. Se nos dificulta volver a escribir ahí en la fotografía para poner la calificación. Sí, eso sin más que decir. Muchísimas gracias. Tengan una excelente tarde.